Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más en su programa Palabra de Mujer desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación del contraalmirante José Martín Díaz Mesarina. Voy a permitirme leer un poquito su currículum para que ustedes conozcan de quién se trata. El contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú tiene más de 30 años de experiencia elaborando en los campos de la seguridad y defensa nacional, el manejo de recursos humanos y de planeamiento táctico y estratégico, orientado a diseñar una cultura organizacional motivadora que perdure en el tiempo y con variables a considerar en el corto, y mediano y largo plazo, como es el pensamiento estratégico, la capacidad de la toma de decisiones, el liderazgo en grupos de trabajo y la orientación a resultados. Para destacar un poco su participación y su desarrollo profesional, podemos citar que participó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como inspector general y responsable del control, supervisión, investigación y evaluación en asuntos militares, operacionales y disciplinarios. También fue jefe de división de planeamiento estratégico y de política, entre otros rangos de gran relevancia. Contralmirante, muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder tener el honor de contar con su participación. Está Mariela, gusto de saludarla, bueno, y darles pues un saludo, y estamos acá presentes para cualquier pregunta que quisieran que yo las pueda absolver. Hace unos días tuve el privilegio de participar en una ceremonia de reconocimiento y honra a un marino que cayó en ejercicio de su deber frente a las acciones terroristas y que sin embargo no tuvo el reconocimiento que correspondía frente a su acción valerosa, y fue una iniciativa de parte de ustedes, de los eh, eh, generales y almirantes y contraalmirantes en retiro, que hicieron una ceremonia especial para reconocer su labor. Quisiera que nos dé un poquito el sentir de lo que tenía en ese momento ustedes como grupo, como cuerpo militares en retiros, que definitivamente tenía mucho que expresar. Fue una ceremonia muy emotiva, yo estuve presente. Quisiera que nos den un alcance sobre eso. Claro que sí. Empezamos a darnos cuenta de que nosotros, o las Fuerzas Armadas, pues ha estado luchando permanentemente contra esta lacra, contra esta insanía terrorista de los años 80, 90, y que al ver todos los acontecimientos que que se han estado dando, y que no había, digamos, ese reconocimiento, o no había esa consideración con estos muchachos que se fajan hoy en día en el centro de operaciones, en el área de operaciones como es el BRAEM. eh, Decidimos ese mismo día, un día antes de la ceremonia en la que estuvo presente, hacer un reconocimiento hacia esta gente valerosa, ¿no? Y en especial pues, a Gustavo Valladares, que ofrendó su vida, ¿no? Desinteresadamente, porque así son los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Escogemos esta carrera en forma voluntaria porque tenemos vocación de servicio, porque tenemos vocación de querer ayudar a todos nuestros ciudadanos. Y fue así como a través de las redes hicimos o convocamos a todos los que voluntariamente deseaban participar, y bueno, creo que tuvimos, a pesar del poco tiempo que tuvimos para hacer esta pequeña ceremonia, tuvimos pues cierta acogida, y lo que quisimos pues fue resaltar este heroísmo, esta gesta de estos héroes, porque en realidad son héroes todos estos señores que han inmolado su vida por nuestro país. Y esa fue la intención, ¿no? Y de paso, hacerle ver pues al gobierno que debe acordarse de su gente, de las Fuerzas Armadas, que permanentemente están ahí,
en algún momento conversamos con usted y le dije pues que definitivamente pues las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no pueden participar pues, directamente en la política porque las disposiciones y leyes no lo permiten. Pero creo que ya como ciudadano y después de haber tenido una experiencia bastante positiva, digamos, y provechosa durante toda mi carrera y muchos militares más, como ciudadano, pues yo insto al gobierno para que tenga, pues, reconozca permanentemente las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Porque es una manera de incentivar, es una manera de levantar, digamos, el ánimo para que nosotros continuemos con esta lucha, no solamente en el tema de la lucha contra diferentes amenazas, sino también con el apoyo al desarrollo nacional, con el apoyo al tema del SINAGER, porque esos son pues los roles que tenemos, ¿no? Obviamente sin descuidar nuestro principal rol, y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, el rol de la integridad territorial, nuestra soberanía e independencia, ¿no? Eso es muy importante destacar porque se ha sentido en cierto sector de las Fuerzas Armadas y Militares ese, como que el gobierno les ha dado un poco la espalda y más aún esto hace poco cuando hubo una ceremonia que se le tenía que entregar la espada de honor, no se hizo de acuerdo a los protocolos. Entonces hay un malestar, ¿no? Generalizado que quizás no se ha dicho públicamente, pero sí hay un sentir ahí. Entonces, ¿usted cree que el gobierno del señor Sagasti está gobernando con cierto desdén hacia las Fuerzas Armadas y Policiales? Mira, para serte franco, hacer adelantarme, digamos, en este poco periodo en el cual el señor Sagasti está ejerciendo el gobierno interino, el gobierno de transición hasta las elecciones de abril de 2021, sería pues un poco riesgoso de dar una opinión específicamente, ¿no? Pero sí puedo hablar de los hechos que están pasando. Puede ser coincidencia, no puede ser coincidencia, no lo sé, pero son hechos que a mí particularmente creo que los tengo que decir ahora que me das esa pregunta. Uh -huh. Con respecto a los cadetes, de primer puesto, que los citaron a Palacio de Gobierno para que les entreguen ahí la espada de honor, a mí me parece que no fue una decisión la más acertada, ¿no? Puesto que ahí rompe el principio de compañerismo, rompe el principio de unidad que debe existir en todo grupo, más aún en las Fuerzas Armadas, donde nosotros trabajamos pues justamente con ese principio de grupo, ¿no? De unión, en la que siempre tiene que prevalecer. Y ahí, y eso, por ejemplo, es una muestra de que se rompe de alguna manera, pues, o se resquebraja de alguna manera las bases institucionales, la institucionalidad del grupo humano, ¿no? En este caso, los cadetes. De repente los cadetes ni cuenta se dan porque usted sabe pues que ellos recién están en formación. Pero los que tenemos ya experiencia, tenemos más años, sí nos damos cuenta de esos detalles y obviamente pues el malestar está ahí, ¿no? Ahora, son disposiciones que hay el gobierno y los mandos militares pues tienen que cumplir esa orden, ¿no? Pero a mi parecer, creo que no fue la mejor actitud que debió tomar el presidente Sagasti en este caso específico de la entrega de las espadas de honor a los cadetes primeros puestos de cada institución armada, ¿no? Ahora, hay una lectura que se puede dar con los hechos que viene dando el presidente Sagasti. Por un lado, recibe a los deudos o a los familiares de dos personas que salieron a protestar cuando por la acción de la turba fue que se da la vacancia de Merino y él llega al poder prácticamente de manera accidentada y esto, bueno, él da un reconocimiento, recibe a estas personas y sin embargo no hace una acción por lo menos similar con el marino que cayó, o sea,
cuál es el mensaje que está dando ahí, ¿no? Porque la lectura la tenemos todos, pero yo quisiera que usted de repente pueda transmitir ese sentir, ¿no? Bueno, yo, presidente, en el caso del señor Sagasti, apenas llegó el féretro, el aeropuerto, creo que lo mínimo hubiese sido pues darles unas palabras, ¿no? Unas palabras de aliento al público en general, todos los, bueno, los presentes eran los militares que estaban ahí, los marinos que estaban presentes. Creo que era lo mínimo que ha debido hacer, ¿no? No solamente estar presente en esa ceremonia protocolar, que bueno, tenía que ir, ¿no? Ya era, pues, ya iba a ser demasiado evidente, pues, que no asista, ¿no? Tenía que asistir como presidente. Yo creo yo de que ha debido de dar un mensaje, unas palabras de aliento, unas palabras de reconocimiento, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino pues a los familiares, ¿no? Que tenían tanto dolor, ¿no? Por Y supuesto. pues que su hijo es un héroe porque entregó su vida justamente pues luchando contra toda esta lacra que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ahí falló el presidente Sagasti, ¿no? En ese sentido. Eh, Más allá de que de repente, yo no lo sé, de repente ha llamado a los familiares, eso de repente puede haber pasado, pero lo que yo vi en la ceremonia fue ese pequeño gran detalle que le faltó al presidente Sagasti, de ensalzar de alguna manera estos actos de heroísmo que siempre han caracterizado nuestras instituciones armadas y que no solamente este gobierno, sino que muchos gobiernos pues han sido de alguna manera indiferentes, ¿no? No les han dado, no han sabido aquilatar el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, Algunos en mayor o en menor medida, pero si hablamos pues de este gobierno, es así como pasaron las cosas y bueno, fue también uno de los motivos que nos llamó, digamos, a hacer todas estas actividades, ¿no? Y que aprovecho pues la Ujú. oportunidad para decirle al gobierno que reflexione, ¿no? Sobre el papel que cumplen las Fuerzas Armadas. De repente están pensando con asesores, porque muchas veces pues el presidente tiene muchas cosas en la cabeza y los asesores que tiene pueden tener pues algún tinte político, alguna inclinación a determinadas posiciones y recomiendan pues que no es necesario tener fuerzas armadas, muchas amenazas latentes, donde tenemos permanentes eventos climáticos, donde se necesita una organización debidamente ordenada para poder asistir a todas estas emergencias que se suceden en las diferentes regiones del país, Ujú. contra las amenazas internas, el narcotráfico, el terrorismo, en apoyo o en acción directa, dependiendo de la amenaza, en fin. Y algo muy importante, nunca dejar de lado el hecho de que existe una hipótesis siempre latente, de repente en determinados periodos con mayor o menor latencia, pero está siempre latente un conflicto externo. Entonces, muchas personas podrán decir, las fronteras ya están cerradas, pero acuérdense que hay un tema de la escasez energética, la escasez de agua, y que eso podría Ujú. llevar más adelante a la necesidad de otros países de poder querer usar nuestros recursos. Y eso obviamente pues escalaría en una serie de conflictos. Entonces, en otras palabras, Fuerzas Armadas no deben de ser consideradas como elementos que puedan ocasionar pues gastos al país. Al contrario, yo creo que es una inversión no solamente para garantizar la soberanía, la integridad y el apoyo al desarrollo en general, sino también para llevar la paz y la tranquilidad que se merece toda nación, todo pueblo, ¿no?
Ujú. Durante muchos años se ha visto que no ha habido una verdadera política agresiva para superar las acciones narcoterroristas en el BRAE. No ha habido un Estado realmente comprometido a erradicar esta lacra narcoterrorista de esa zona. Y a sentir de muchos, pareciera una zona liberada donde cada cierto tiempo nuestros militares, las Fuerzas Armadas, pues caen frente a rezagos terroristas y no hay una solución. No ha habido una política y una decisión de gobierno de liberar esa zona, de realmente exterminar todos los rezagos del narcoterrorismo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en realidad sí hay un plan integral, ¿no? Hay un plan integral que se estableció desde el año ya 2007, 2006, en la que se dan una serie de disposiciones y de tareas a los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista eh, de cambios en los cultivos, como los cultivos alternativos, por ejemplo, y donde el Estado ha estado trabajando, sí, no podemos decir tampoco que no es así, pero que las Fuerzas Armadas también han estado participando desde el punto de vista militar, ¿no? Efectuando operaciones militares contra estos temas. Y no solamente Fuerzas Armadas, sino la Policía Nacional. Policía Nacional directamente relacionado con el tráfico y en ciertas ocasiones con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas directamente contra el terror. Eh, lo que pasa es que creo yo de que el tema legal no está tan claro que muchos de estos combatientes, de estos soldados, de estos héroes, de los integrantes de las fuerzas ven, y cuando hablo de fuerzas del orden me refiero a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Perú, se ven prácticamente un poco desguarnecidos en cuanto a al soporte legal que puedan tener estas acciones. Entonces creo yo que el gobierno debe ponerle mayor énfasis en proteger legalmente a los integrantes de las Fuerzas Armadas que hacen uso legítimo de sus armas y no poner pues temas como para poner un ejemplo nada más, el tema de la proporcionalidad. Ese tema de la proporcionalidad es un tema bastante crítico porque uno nunca sabe contra qué turba se va o contra qué amenaza se va a enfrentar. Si vemos en la zona del BRAE, obviamente hay muchos enfrentamientos entre terroristas, entre narcoterroristas, con fuerzas del orden que también están con armas. Pero si traemos, si traemos la amenaza en la zona, en otras zonas, por ejemplo, en los temas de conflictos sociales, donde se le va gente, que seguramente pues hay reclamos que son totalmente claros y que están en todo su derecho, pero muchas veces pues esto se torna ya en violencia, esto se torna en una agresión, ¿no? Y donde la turba, que no necesariamente son las personas que están reclamando, sino hay gente mimetizada, y eso lo sabemos todos, ¿no? Con ideologías totalmente trastocadas. Esa turba es la que usa a la gente y esta turba es la que usa las fuerzas del orden. Y eso lo hemos visto en los programas de televisión, en las noticias. A veces las noticias no han sido muy claras, pero hay gente que ha estado filmando y las sacan en las redes sociales y nos hemos podido dar cuenta de que lanzan elementos contundentes, piedras, palos que también matan. Entonces, ¿qué le vamos a exigir nosotros a las Fuerzas Armadas de decir, no, ustedes no pueden tener armas porque si no, no va el tema de la proporcionalidad? Por favor, eso no se ve pues en ningún país. Te vayas a Canadá, vayas a Chile mismo, y ahí las cosas las tienen claras y apoyan a su gente, apoyan a las Fuerzas Armadas. Obviamente, si es que han actuado con el uso legítimo. Lo importante acá, creo yo, es de que el gobierno sea mucho más el actuar de las fuerzas del orden cuando se enfrenten a esta amenaza, ¿no?
y que una cosa muy importante es tener en cuenta el tema o el principio de la proporcionalidad. Ese principio de la proporcionalidad es la que está afectando tremendamente el accionar de las fuerzas del orden. Nosotros no podemos estar sujetos a ese tipo de trabas, por llamarlo de alguna manera, porque una turba, una masa que se enfrenta a las fuerzas del orden, ustedes van a dar cuenta quiénes son los primeros en agredir en ese enfrentamiento. Es justamente esta gente, esta turba que lanza piedras, esta turba que lanza palos, y la piedra mata por si acaso, el palo mata por si acaso, las ondas matan por si acaso, ¿no? Y lo que se trata es de defender la democracia. Esta gente no está defendiendo la democracia, esta gente está yendo contra la democracia, ¿no? Esta gente, me refiero a las personas que no hacen un reclamo, una marcha pacífica. Un reclamo o una marcha pacífica no es cortar carreteras. Eso involucra desabastecimiento de los pueblos, eso involucra afectación de la parte económica de los ciudadanos, afecta una serie de factores. El hecho de enfrentarse y lanzar piedras, y no solamente a las fuerzas del orden, sino van contra el bien público, que es lo peor de todo, el bien público, y que han ocasionado incluso situaciones de salud por parte de algunas personas que se encontraban pues entrampadas en diferentes tramos de las carreteras, ¿no? Cuando hablamos del corte de las carreteras. Entonces, es ahí donde creo yo de que el gobierno tiene que trabajar duro para el tema de que las leyes estén totalmente claras. En estas turbas y en estas revueltas que han habido, ¿usted cree que hay infiltración terrorista, hay un resurgimiento del terrorismo en el Perú? Bueno, no lo digo yo, lo dicen las imágenes, ¿no? Las imágenes lo dicen clarísimo. Esa gente que lanza, va contra el bien público, esa gente que no le interesa la vida de las personas, e incluso de las mismas personas o el grupo de manifestantes que están actuando con ellos, esa gente pues es terrorista. Y ahora que hablamos que ha tocado el terrorismo, miren cómo ahora en las calles de Lima, en el centro de Lima, y lo han pasado por televisión, hay bailes, hay representaciones que se están dando en forma totalmente impune, haciendo apología al Sendero Luminoso, haciendo apología al terrorismo. Exacto, hay apología al terrorismo, exacto, sí. Entonces, entonces ¿y quién hace algo? ¿Dónde está el gobierno? Creo que salió un programa especial, un dominical, y pudo, ¿no? Y creo yo de que la prensa ahí tiene que trabajar, porque lamentablemente las generaciones que nacieron en los 80, en los 90, Sí, por ejemplo, y lo importante acá es hacerles entender a la generación a los muchachos, a las personas, a los jóvenes que han nacido en los 80, que han nacido en los 90, que no han sufrido de propio el tema del terrorismo, o sea, no conocen mucho de este tema. Y eso puede hacer, yo he hecho preguntas muy rápidas a diferentes jóvenes, preguntándoles, ¿no? Directamente, ¿usted conoce a Abimael Guzmán? No saben ni de dónde, ni no saben ni quién es Abimael Guzmán, ¿no? Creen que será pues, un cantante, un músico, qué sé yo. Y lo más preocupante es de que en una oportunidad un joven me dijo, bueno, y yo lo único que conozco es que Abimael Guzmán luchó por los pobres, por favor. no. No, por favor. Sí, Y eso acá justamente yo le atribuyo una responsabilidad al Ministerio de Educación, porque incluso tremenda. en este programa de Aprendo en Casa, no sé si usted tuvo la oportunidad de Ujú. verlo, un programa, Sí, he visto justamente ese video, claro, justamente ese video en donde lo quieren presentar a él como un Papá Noel y hasta un Robin Hood de los pobres.
Así es. Entonces, y eso pues, creo yo de que cualquier persona en su juicio sano no lo publicaría, y menos aún como un programa educativo, ¿no? A jóvenes donde recién se están Imagínate. formando y están tomando recién están formando esa idea de todos los actores que han pasado durante toda esta etapa republicana, y se tiene que decir las cosas como son. Entonces, si es que, y ahí es claramente, se puede apreciar que en el Ministerio de Educación hay gente pues que simpatizante con estos grupos Totalmente. terroristas. Claro que Entonces, sí. y yo voy a ser bien, yo no digo que son simpatizantes, yo digo que son terroristas estas personas que Terroristas. han hecho que este video salga a la luz. Entonces, Exacto. ¿qué acción ha tomado el gobierno? El gobierno en su momento ir a dar un mensaje a la nación y tomar y aclarar que lo que ha sucedido pues es una situación que no se volverá a repetir, y que ha dispuesto que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación comience a trabajar en ese tema por tema de apología, porque acordémonos que el año 2017 recién salió un artículo adicional dentro del régimen de la ley penal, en la que se establece que la apología es un delito y que tiene Claro que pues sí. cárcel, pena de Ujú. cárcel. Entonces, con esto creo yo de que está mostrado pues que en los diferentes estamentos del Estado hay pues infiltración por parte de este grupo terrorista, ¿no? Y es más, el grupo terrorista, cuando lo capturan a Ismael Guzmán, yo los invito a que ustedes vayan a esas imágenes, esos años, cuando es capturado Ismael Mm. Guzmán y cuando está conversando con Tim Vidal, Tim Vidal, perdón, el mismo Ismael Guzmán le dice, físicamente estoy atrás, pero esto, o sea, se Ujú. refiere a la ideología, eso Exacto. jamás morirá. Y efectivamente, la nueva estrategia que ha empleado Sendero Luminoso ya no es de muerte, ya no es de asustar y tener en contra a la población, sino de captarla, ¿no? Mm. En diferentes momentos. Y otro de los planes es, pues, justamente infiltrarse en diferentes estamentos del Estado, que eso iba a tomar tiempo, por supuesto, y empezaron a trabajar en eso. Ya han pasado Mm. ya una buena cantidad de años y obviamente, pues, vienen los resultados. Entonces, Claro. creo yo de que la Dirección de Inteligencia Nacional, tiene que estar ahí atenta, trabajando y estar como era antes, ¿no? Estar detrás, hacerle seguimiento de todos aquellos funcionarios que tienen puestos muy sensibles en el aparato estatal. Y nadie tiene por qué sentirse aludido y nadie tiene por qué sentirse mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo, pues, Ujú. de la inteligencia como en cualquier país, y lo que se tiene que resguardar, pues, es la integridad física de las personas, ¿no? Y obviamente el equilibrio del gobierno, ¿no? Para que Ujú. esto pueda tener, pues, una progresión sostenible en el tiempo. Exacto. ¿Cuál es el escenario que usted ve este año, el 2021, de cara ya a las elecciones? ¿Cuál es el escenario de político y de planeamiento estratégico que usted como militar puede darnos, ¿no? Una lectura política y también geopolítica respecto a al posicionamiento del Perú, ¿no? Frente a la región latinoamericana. Sabemos que hay una influencia del Foro de Puebla y de Sao Paulo, y varios países han caído tras las garras del comunismo. ¿Qué opina respecto a nuestro posicionamiento político actual? Interesante pregunta, Mariela. Bueno, sí, efectivamente. Me gusta esa pregunta, ¿eh? Es una pregunta que creo que nos atañe a todos los países latinos, porque creo que no hay ningún solo país de América Latina que tiene representantes en este famoso foro de Sao Paulo, ¿no? Y Puebla, porque ustedes saben que Puebla es un anexo prácticamente del foro de Sao Paulo, que, bueno, Ujú. fue, digamos, el que le da cierta continuidad. Eh, a pesar de todo, yo soy optimista, ¿no? Soy optimista.
en el sentido de que tenemos que, eh, todavía hay 7 meses o un poco menos para las elecciones de abril. En esos 7 meses yo creo que a través de las redes sociales se tiene que difundir eh, las cosas negativas que podría traer el hecho de que llegue al gobierno gente con ideologías que no van de acuerdo a la globalización, que no van de acuerdo al libre comercio. ¿Por qué? Porque justamente estas nuevas, o nuevas, sino estas políticas económicas que se han establecido desde que se inició la globalización, han hecho pues justamente que los países mejoren en cuanto a sus economías, ¿no? La oferta y la demanda muchas veces está en función pues de cómo se comporta cada mercado. Y eso ya depende mucho de la fuerza, de la importancia o la dedicación que le den ciertos sectores económicos, ¿no? Y obviamente que el gobierno tiene que estar también dictando ciertas medidas para defender, digamos, estos empresarios o los ciudadanos, también a los ciudadanos, de ciertas empresas que podrían de alguna manera tener o aprovechar este comercio libre de mercado y que vayan pues en contra de los intereses de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido sí está claro. Pero lo que sí no se debe de permitir pues es que querramos convertir pues el Estado en un Estado totalmente estatista, que no aceptemos el ingreso de capital extranjero, que ahuyentemos con medidas totalmente nocivas o lesivas para el empresariado privado. Eso sí está mal. Que querramos disolver o, o, o de alguna manera minimizar las actuaciones de las Fuerzas Armadas, también creo que es una aberración, ¿no? Y eso es parte de las propuestas o de los objetivos que tiene pues este famoso partido, porque es un partido integral, ¿no? Es un partido latinoamericano que tiene que el foro de Sao Paulo, ¿no? Y miren y si hacemos un poquito de historia, miren quiénes son los protagonistas o quiénes fueron, o quién fue el fundador, nada más que Fidel Castro, ¿no? Acuérdense, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando la Unión Soviética se desintegra, obviamente pues la izquierda o todos los países que tenían izquierda, todos los partidos de la izquierda se vieron de alguna manera afectados, porque ellos decían, ¿y ahora quién nos va a subvencionar? ¿No? Era la Unión Soviética básicamente. Entonces Fidel Castro pues crea este grupo, este foro, y miren, ha pasado cuánto tiempo y miren cómo están trabajando, ¿no? Y lo peor aún, que esto ya pues ya se pone de manifiesto, ¿no? En una de las últimas declaraciones o entrevistas que se dirige el señor Maduro ante el pueblo venezolano, dice, pues estamos cumpliendo fielmente y estamos cumpliendo todo lo que se ha planeado en el foro de Sao Paulo, señores. Y no les puedo decir más porque esto es un secreto, una cosa así, unas cosas realmente para sorprenderse. Y si uno no se da cuenta, pues, de las cosas que se nos vienen, pues, también hay que ser, seríamos, pues, muy, muy inocentes, ¿no? Entonces, y digo positivo, ¿por qué? Porque tenemos las redes sociales, tenemos todavía tiempo para poder hacerles abrir los ojos a toda esta generación que te mencioné hace un momento, para que puedan ellos darse cuenta, pues, de que tener una izquierda tan radical como la que tenemos actualmente en el mundo entero, no nos lleva a ningún puerto, a buen puerto, como te digo, ¿no? Muy por el contrario, vamos a tener un país bastante... todo el trabajo que se hizo durante 20 años se puede ir al agua, ¿no? Entonces, mi
mi solicitud a todos los ciudadanos, ¿no?, que vamos a votar en este abril de 2021, por favor no voten por partidos que están orientados a la izquierda, porque no, sus ideologías son demasiado orientadas, digamos, a políticas que no van a favorecer en nada el desarrollo de nuestro país, ¿no? Básicamente eso. Y obviamente, viendo esta posición geoestratégica, como tú me mencionaste, la parte geopolítica, Perú, tú sabes que Perú, pues, posición realmente envidiable, ¿no? Además, estamos ubicados, tenemos acceso a dos océanos, al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, y eso nos permite a nosotros, pues, convertirnos en un hub, y ya ser prácticamente uno de los principales puertos obligados, ¿no?, ya sea del Asia, ya sea de Europa, pero son puertos obligados en la zona de América, del Norteamérica, en la que nosotros estamos viendo, pues, que tenemos una ventaja comparativa bastante grande con el resto de países, y que eso nos permitirá, digamos, seguir mejorando en tanto en cuanto podamos, pues, seguir las rutas o seguir lineamientos o políticas, pero que vayan con los intereses realmente que necesita el Estado, para cerrar las brechas de los ciudadanos, y no con políticas y decisiones en las que primen la ideología, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuando prima la ideología, prima el extremismo, prima la anarquía, y eso es lo que no queremos, pues, ¿no? Ahorita no me gustaría dar nombres, mejor dicho, de quienes queríamos votar, pero creo que no es motivo de esta entrevista. Pero lo que sí tengo claro es que, por favor, tengan en cuenta que la izquierda no es lo mejor que le puede pasar al Perú, ¿no? Ese es mi mensaje. Y obviamente el gobierno, pues, se dedique a eso, ¿no? Este gobierno que se dedique a mantener un equilibrio para que el Perú pueda estar con todas las condiciones transparentes, claras, para poder efectuar unas buenas elecciones transparentes para el año 2021. Y no dedicarse, pues, a querer hacer cambios que no es parte de este gobierno. O sea, esos cambios profundos que quiere hacer, que dijo que no lo iba a hacer, pero sin embargo lo está haciendo en la práctica. No era parte de su agenda, ¿no? No era parte de su agenda, porque Por supuesto, sabemos, pues, que era un gobierno simplemente era garantizar la transición democrática hacia las nuevas elecciones, ¿no? Claro. No atribuirse una reforma integral de la policía. Ahora también están pensando en hacer lo mismo en las Fuerzas Armadas. ¿De qué estamos hablando, no? Uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo es convertir o contar con una guardia militar, ¿no es cierto? El primer punto, uno de los primeros puntos de este foro es contar con una guardia militar. ¿Qué es una guardia militar? Simplemente es una gran policía donde se dedique a trabajar en forma sumisa para el gobierno de turno. Esa es una de las, y lo han dicho, lo han manifestado. Entonces, cuando uno ve o lee el Foro de Sao Paulo y ve las acciones que se están tomando acá en el Perú, como por ejemplo la innecesaria o el innecesario pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Con el eslogan de que vamos a reorganizar la Policía Nacional del Perú por los acontecimientos que habían pasado, pues eso es una locura, sabiendo que hay disposiciones e implementaciones propias de la institución. El hecho de decir, vamos a conformar un grupo de notables, ¿no? Un grupo de notables para también reorganizar las Fuerzas Armadas, el rol de las Fuerzas Armadas. Por favor, el rol de las Fuerzas Armadas está clarísimo, ¿no? Y ese rol, en base a un trabajo que hizo en su momento el Comando Conjunto, y un trabajo muy bueno,
definido pues, los roles de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son claros, y creo que esos roles no deben de tener ya mayor discusión, ¿no? Y querer pretender reorganizar a las Fuerzas Armadas con personas que no lo sé quiénes serán esas personas notables. Espero que no sean civiles, sin desmerecer obviamente a los civiles, hay civiles muy capaces, pero vayamos al hecho, ¿no? Zapatero tus zapatos. O sea, si yo quiero reorganizar algo, yo tengo que conocer, tengo que haber vivido, tengo que haber tenido experiencia en esa organización para poder efectuar cambios que realmente pues sirvan para mejorar la institucionalidad, para mejorar todo aspecto, todos los factores en el tema de esa organización. Entonces, pues, creo que esas actitudes, esas acciones o esas agendas, obviamente pues nos traen mucha duda, ¿no? Y obviamente tenemos que estar atentos y no permitir que se concreten ciertas acciones que puedan dañar la institucionalidad como Fuerzas Armadas. Y bueno, y Policía Nacional del Perú, por supuesto, ¿no? Que es una institución tutelar que gracias a la Policía Nacional del Perú nosotros podemos por lo menos pues, salir a comprar tranquilos en forma relativa, ¿no? exacto. La policía, Garantice lamentablemente, el pues, orden público. todos sabemos que la no tiene los efectivos necesarios como para poder enfrentar a la delincuencia. Entonces el Estado tiene que sacar mecanismos, tiene que sacar reglamentaciones, leyes que de alguna manera hagan pensar dos veces a todos aquellos que quieran delinquir, a todos aquellos que quieran violar y a todos aquellos que se quieran dedicar al sicariato, ¿no? Y no colgarse de las leyes a las disposiciones que actualmente, lamentablemente, los están favoreciendo. Entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos que ser bastante estrictos. Yo considero, como muchos, que además de la vacuna anti-COVID, creo que más importante es la vacuna anticomunista que necesitamos aquí para poder elegir bien a nuestras autoridades y esperamos pues que esta vacuna sea permanente con la participación y la ilustración de personajes tan ilustres como usted y quienes eh, representan pues el sentir patriota de quienes realmente están comprometidos con el desarrollo del Perú. Y yo quisiera que nos dé unas palabras finales, de alguna manera transmitir el sentir de los marinos, ¿no? Respecto a la población, que nos den unas palabras en este escenario. Sabemos que tenemos que tener los ánimos arriba y saber que de alguna manera hay un respaldo, un papel importante que aunque hayan pasado retiro, sabemos que podemos contar con el apoyo de ustedes para garantizar la institucionalidad democrática del Perú y aspirar a tener una nación que procure el desarrollo y no se vea involucrado en esta brisa bolivariana que pretende capturar nuestra nación, ¿no? Gracias, Mariela. Sí, bueno, primeramente quisiera aclarar un punto, ¿no? Cuando hablamos de la representación, del sentir de la institución, creo que la voz de la institución, la voz, en el caso de la Marina, ¿no? La voz de la Marina, la voz de las instituciones armadas, lo ve cada, o es de responsabilidad de cada comandante general a través, obviamente, de sus portavoces, ¿no? De las personas que él tenga bien disponer. Las opiniones que nosotros podemos dar, en mi caso particular como marino retirado, ya es como un ciudadano, ¿no? O sea, este es el sentir del almirante en situación de retiro, José María Mesarinas, ¿no? No, yo no puedo salir en nombre de los marinos de las Fuerzas Armadas, porque de repente hay algunos que no están pues de acuerdo con algunos puntos que uno pueda tener, y ese es un libre derecho que tenemos todos. Pero creo yo de que en la mayor cantidad de puntos que yo he hablado, creo que sí están de acuerdo. Yo sí estoy completamente convencido. Pero sí, como ciudadano, luego de haber servido con orgullo más de 30 años a las Fuerzas Armadas, a la institución, a la Marina, que gracias a ella pues he podido conocer mi Perú, he podido estar en las diferentes regiones
centro, sur del Perú, y de esa manera haber aportado un grano de arena, pues, para, no solamente para la pacificación, sino también para el desarrollo de nuestro Perú. El mensaje, pues, que les doy a todos es que pensemos bien antes de elegir, ¿no? No nos dejemos engatusar por lo que nos dicen, por lo que nos dan, o por los que nos ofrecen, pues, un país de maravilla, ¿no? Un país perfecto. Eso sabemos que es imposible, ni siquiera en un gobierno. Eso demanda años. Para eso existe el famoso planeamiento estratégico de desarrollo nacional, que lo tiene pues muy bien desarrollado el CEPLAN, y que dicho sea de paso, ya ese planeamiento, como ustedes lo saben, vence el 2021, y que creo el CEPLAN está trabajando para que ese planeamiento estratégico pueda ser actualizado, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Darles esa, exhortarlos a que piensen en el país, no piensen en ideologías, no piensen en populismos, que al final esas medidas populistas, esas ideologías extremas, lo único que van a hacer es apagar fuegos del momento, pero van a crear un caos a futuro. Si nosotros queremos un mejor futuro para el Perú, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos, pensemos responsablemente antes de ir a las urnas el año 2021 y votemos pues realmente por gente que tenga las intenciones realmente claras y concisas para mejorar el Perú. Y otra cosa muy importante, acuérdense, ciudadanos, que las Fuerzas Armadas siempre estarán presentes en cualquier acontecimiento o donde lo requiera la nación. Los integrantes de las Fuerzas Armadas somos profesionales que eligieron esta carrera por vocación, por convicción y voluntariamente, sabiendo que iban a perder todo tipo de independencia familiar, personal, y que se deben las 24 horas del día, los 12 meses del año y los 365 años para trabajar por nuestro querido país. Fuerzas Armadas estarán siempre presentes y eso ténganlo ustedes por seguro. Y nunca déjense llevar por algunas actitudes que de repente han tenido algunos malos elementos, ¿no? Tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional y como cualquier otra organización donde existen también elementos que son malos, que son nocivos, pero que inmediatamente han sido removidos o han sido sacados. Pero quiero que ustedes se convenzan que el grueso, o mayoritariamente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden en general, me refiero instituciones armadas y Policía Nacional del Perú, trabajaremos siempre para poderles darles a ustedes la paz y la tranquilidad, para que nadie quiera o pretenda cruzar nuestras fronteras, para que nadie nos quiera socavar internamente, ya sea el terrorismo, ya sea el narcotráfico, ya sea la delincuencia, crimen organizado, para que siempre estemos presentes en cualquier rincón del país cuando exista o se nos necesite para poder cerrar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que cada año nos acompaña lamentablemente, pero que estamos ahí siempre nosotros con nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales, y Fuerzas Armadas que estarán siempre presentes en el desarrollo, construyendo puentes, llevando gente, trasladando gente, construyendo, mejorando carreteras a través de sus equipos de ingeniería del ejército, a través de sus equipos de ingeniería de la marina, y en general para engrandecer y justamente tener un Perú mejor y un mejor futuro pues, para nuestros hijos y para todos nosotros. Gracias por eso. Le agradecemos muchísimo su participación, que ha sido bastante ilustrativa, y esperamos que este material sea un material también educativo para que nuestras jóvenes y todas las generaciones puedan acceder y capacitarse, instruirse en el importante rol que cumple en el país
las Fuerzas Armadas y Policiales para defender el orden interno y la seguridad y defensa nacional. Le agradecemos muchísimo su participación, que Dios lo bendiga y esperamos en otra oportunidad contar con sus aportes y alcances. Muchas gracias, contraalmirante. Ok, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día, ¿no? Bendiciones. Bueno.